Pero muy buenas noches para todos. Muy bien. ¿De qué tema estamos hablando? ¿Quién me cuenta? Muy bien. Dios nos permitió hace una semana comprender que solo hay ¿cuántos caminos? 2 caminos. Solo podemos servir a Dios o a Mamón. Y nos planteamos varias preguntas, las cuales quiero traer nuevamente a colación, porque espero que tanto usted como yo pudiéramos darle respuesta. ¿A quién sirvo y en quién confío? ¿A quién le quiero servir? ¿Qué acciones voy a tomar para servirle a mi Señor? Amigos amados, mi intención al hablar es que nuestro intelecto y la buena manera de vivir que heredamos de nuestros padres se vean confrontados por la palabra poderosa de Dios. De nada vale sentirnos corregidos y redarguidos por lo que escuchamos acá si no viene acompañado de un cambio de vida. La intención es que usted decida servir a Dios, que decida ser fiel en lo poco y que por eso nuestro Señor nos confíe lo verdadero. Y el Espíritu Santo me guió a seguir hablando de las riquezas, porque cada vez la sociedad sirve más al dinero y menos a Dios. E incluso personas que creen servir a Dios están sirviendo al dinero. En un mundo que cada vez está más apegado a lo que posee, necesitamos ser personas libres que solamente lleven el yugo del Señor, que es como es. Ustedes saben cómo es el yugo del Señor: fácil, suave y ligero de llevar. Leemos, por favor, vamos a leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros ya morimos con el Señor, fuimos sepultados, pero también resucitamos a vivir una nueva vida. Y tenemos que dejar atrás el viejo hombre y todo aquello que nosotros teníamos por Señor nuestro en nuestra carne. Vamos a enriquecer nuestro entendimiento con varios versículos. ¿Saben cuántos hay? Pues que alcanzamos unos 2.300, de modo que nos vamos a quedar hoy toda la noche, tranquilos. Solo vamos a leer algunos de las riquezas del dinero y de los bienes materiales. Quiero que si usted encuentra más, pues nos cuente. Quiero que hoy podamos deleitarnos en la coherencia de las Sagradas Escrituras en su totalidad y ver cómo el Espíritu Santo, que las ha inspirado, siempre ha tenido el mismo mensaje acerca de las riquezas. Y todos vamos a leer Proverbios 18:11, la Biblia de las Américas. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. O sea que es su baluarte, y cree que esos muros son inalcanzables. Algunas versiones dice inexpugnables. Y yo quiero que valoremos el sentido del texto. El rico se refugia en su fortuna y cree que es una muralla alta. Pero leamos bien lo que dice, una muralla alta en su imaginación. Es un engaño, como cuando un niño juega a las escondidijas. Usted ha visto, vamos a jugar escondidijos y el niño va y se esconde detrás de la cortina y usted sabe que está detrás de la cortina, usted le está viendo los pies y él cree que nadie lo está viendo, pero claramente lo estamos viendo. El rico se siente asegurado detrás de su cortina, que es su aparente fortuna, pero esa seguridad solo está en su imaginación, porque las riquezas hoy están y mañana no se sabe.
Tener dinero, vuelvo y lo aclaro, no es malo. El problema es que quien lo tiene crea que sus riquezas son su seguridad y olvide al Dios que le da la vida. ¿Y saben en qué sí debemos gozarnos? Vamos a leer el Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. O sea, en el testimonio, ¿en dónde? En su palabra, porque la palabra de Dios vale más que todas las riquezas. Y dice Proverbios 23, 4, 5. Vamos a leerlo juntos, por favor. No te fatigues en adquirir riquezas. Porque ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Dice que no perdamos nuestra vida y la motivación intentando ganar riquezas. Vamos a leer, les dije que íbamos a enriquecer esta noche, cerramos este tema con Proverbios 22, 1, porque dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Es mejor tener buen nombre que adquirir muchas riquezas. Es mejor tener el favor de Dios que tener plata y oro. Y vamos a leer el Salmo 37, 16, 17. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el justo sostiene a los justos. O sea que es mejor tener poco siendo justo. Los impíos así tengan mucho, serán afligidos. Proverbios 19, 22. Lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor ser pobre que mentiroso. Es mejor no tener nada que ser un traidor y tener muchas cosas. Es decir, es mejor no tener nada que ser desleal y rico. Vamos a 1 de Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, por favor, vamos a leer todos juntos. Enséñalos que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Ahí hagamos un par y dígale al vecino, incertidumbre. Sigamos. Sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las, dígale al vecino, disfrutemos. Dice que a los ricos de este mundo, uno puede ser rico en este mundo, pero pobre para Dios. Aquellos que tienen riquezas de este mundo, dice además que no deben ser soberbios y deben pensar más de sí mismo por tener muchas riquezas o muchos bienes. Dejemos depender de Dios, quien nos provee todas las cosas. Dice, ¿para qué? Para disfrutarlas, no para ser esclavos de lo que poseemos. Leamos en primero de Crónicas 29. Yo creo que esa no la voy a poner, sino que se las voy a contar. El rey David anhelaba hacerle un templo a Dios. Ustedes saben que no le correspondía a él, sino a quién, a su hijo Salomón. Pero sin embargo, él quiso con sus habilidades recolectar bienes para que su hijo pudiera construirlo. E invitó a toda la congregación de Israel a hacer donativos para la construcción del templo y luego alaba al Señor diciendo, bendijo David al Señor
en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú le exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza, dígale al vecino, riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, le damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que nosotros podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque saben, a él se lo había dado primero Dios y él dio de lo que Dios le había dado primero a él. Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, proceden de tu mano y todo es tuyo. Es sorpresivamente edificante y supremamente importante lo que dijo el rey David. Este hombre acaba de ofrendar y sabe que está ofrendando de lo que Dios le había dado primero. Sabe que ofrendar para las cosas de Dios antes de ser un sacrificio es una honra, un don de Dios, un regalo. Sabe que todo procede de Él y sabe que todo el honor y la riqueza provienen del Señor. Se reconoce pequeño delante de Dios y que Dios ha sido bondadoso, porque sin Él no valdríamos nada. Esta es una gran invitación para considerar que todo lo que damos en obediencia a Dios y todo lo que damos para ayudar a otros en su nombre es honroso y debe ser honroso para nosotros, sus siervos. Y esta es una gran invitación para entender lo pequeños que somos. No valemos nada y todo lo que somos es gracias a ¿quién? A Dios. Miren, la humildad es el mejor perfume que podemos usar delante de Dios. Nuestro pastor era un hombre muy humilde. Esa es otra de las diferencias para servirle a Dios o a las riquezas. Mientras le servimos a Dios, más humilde debe ser nuestro corazón. Si le servimos a las riquezas, la avaricia, el orgullo, la vanidad y la soberbia pueden adornar nuestras almas. Vamos a leer en Lucas 12:15. Vamos a leerlo todo junto. Y mirad, guardaos de alguna, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardar es vigilar algo, defenderlo. Debemos guardar nuestros corazones y debemos evitar a toda costa toda forma de avaricia, que es el afán de adquirir riquezas. Y amigos, ¿cómo podemos guardarnos de la avaricia? De aquello que te haga caer, huye. Dígale al vecino, huye. Conocer los límites que tenemos es mejor que pensemos que pensar que podemos con todo. No, yo aguanto eso. Yo puedo ir a todos esos lugares. Cuidémonos. No dejemos que nos arrebaten nuestro tesoro. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia y debemos cuidarlo. Entonces, si usted sabe que frecuentar ciertos amigos, ciertas conversaciones, hacer ciertos negocios lo arrastran a cualquier forma de avaricia, por favor, huya. Recuerde, su vida no consiste en la abundancia de bienes que posee.
Dice la palabra, la vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y por último, pero no menos importante, leemos Eclesiastés, por favor. Vamos a leerlo juntos. Echa tu pan sobre las aguas. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Debemos sembrar bien en las personas. Lo que sembremos, eso también recogeremos. Y recuerde que hay unos terrenos mejores que otros. Repartamos de nuestra porción a todos los que podamos para que cuando venga el mal sobre la tierra, Dios cuide de nosotros, así como nosotros cuidamos a otros. La coherencia de nuestro Dios es maravillosa. Leyendo todos estos pasajes entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, podemos ver los dos caminos que siempre han existido. Las personas siempre han tenido que escoger a quién servir, consciente o inconscientemente. Ahora, nosotros que somos espirituales, creo yo, debemos discernir todo de manera espiritual, como dice en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, dígale al vecino, son. Y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? Entonces, nosotros los espirituales, los que percibimos las cosas que son del Espíritu de Dios, pidámosle a Él que esta palabra que hemos estado escuchando no nos sea quitada y que dé abundante fruto en todos nosotros. Bueno, y hoy, antes de dar los ejemplos de buenos mayordomos para cumplir la voluntad del pastor en su última enseñanza, como no sabemos hasta cuándo volveremos a tocar este tema tan espinoso, volveremos al tema de las riquezas en nuestra lectura juntos, versículo a versículo, y vamos a ver algunos ejemplos de personas que también decidieron servir al dinero, como el mayordomo infiel del capítulo 16, que ya lo habíamos analizado. Pero también vamos a hablar de otro, de Judas Iscariote. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, Judas se encargaba de ¿qué? Manejaba la plática. En una ocasión, como se relata en el Evangelio de Juan, una mujer llamada María tomó un perfume de mucho valor y lo derramó a los pies de Jesús. Como sabemos, este acto lo estaba preparando para Jesús, para el día de la sepultura, pero la actitud de Judas denotó lo que había en su corazón. Y vamos a leer. Y dijo, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había ¿de qué? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, bastante platica, y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no entendió la finalidad de este hecho y tampoco le preocupaban los pobres. Lo único que a él interesaba era que vendieran el perfume de gran valor para sustraer el dinero de la bolsa. Pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestro vivir pensamos que en lugar de cumplirle a Dios, mejor invertimos en nosotros mismos? Amigos, ¿a quién servía Judas? Estaba tan cegado por el amor a las riquezas que, teniendo al dador de la vida al frente de él, prefirió traicionarlo y venderlo
a sus asesinos para obtener una ganancia monetaria de ello. ¿Y cómo terminó? Su Dios era el dinero. Lo dejó en la ruina y lo llevó ¿a dónde? A morir, al suicidio. Como vimos el martes en nuestra clase, el amor al dinero es una enfermedad silenciosa. Dígale al vecino, silenciosa. Usted puede no sentirla, pero tenerla hace años. Y en cuanto al diagnóstico, una persona más fácil acepta cualquier autopista de la carne antes de aceptar que padece de avaricia. Finalmente, servir al dinero finalmente lleva a todos sus siervos a la destrucción. Recuerde que el amor al dinero es la raíz de cuántos males, la cual codiciando algunos fueron traspasados ¿de qué? Muchos dolores. Otro ejemplo, Ananías y Zafira, lo recuerdo, quienes vendieron la heredad y mintieron primero a Dios y luego a los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, vamos a leer juntos por favor. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino... Mire, usted le puede mentir a todo el mundo. Incluso nos podemos mentir a nosotros mismos, aparentando ser piadosos. Pero a Dios no le podemos ocultar nada. Y miren, es mejor no prometerle a Dios que prometerle y no cumplirle. Dios no nos está pidiendo que nosotros hagamos ningún tipo de promesa, pero dice que si usted va a prometer, es mejor que se afane a cumplir, ¿sí? Pregunta, iglesia, ¿estamos entregando todo lo que a Dios corresponde? Hace unos 13 años estaba mi esposo atendiendo a un señor en la casita viejita, todavía estamos en la casita. Y cuando entré sentí el Señor darle una palabra. Y le dije, mira, das un paso adelante y Dios te salva. Das un paso atrás y te vas a pique. Y me miró y me dijo, pastorcita, todo está súper bien. Todo está en orden. 8 días después, ese hombre se fue al abismo. 6 años después nos encontramos en otro país. Y me dijo, ¿sabes? Lo que me dijiste ese día en la oficina, que yo lo desestimé porque Dios me avisó. Yo le daba a Dios lo que yo quería. Dios no tenía por qué sacarme de mi situación porque yo era un hombre y no era porque diera poco dinero, daba mucho dinero, pero lo daba lo que yo quería porque yo negociaba con Dios. Los hombres no pueden ver esto, pero Dios sí. ¿A quién le servían a Ananías y Zafira? Ahora sí, como dijo nuestro amado pastor, vamos a mirar lo que hace un buen mayordomo y vamos a usar algunos ejemplos bíblicos. Hablaremos de siervos fieles a Dios con todo lo que eran y asimismo con todo lo que tenían. Dígale a su vecino, con todo lo que tenían. Empecemos por 2 personas humildes y ambos obedientes a Dios en todo. José y María. Qué gente tan obediente. Yo creo que si Dios nos pone los desafíos que les puso a José y María, yo creo que si le dice, va a sacar en embarazo, al otro le dice que la reciba, yo no sé cuántos dirían y aceptarían ese reto en este tiempo. Dios todo el tiempo les envió ángeles para indicarles el propósito que tenían que cumplir en sus vidas. Y ambos aceptaron el mandato divino. María no se puso a decir, no vaya, búsquese otra virgen por allá que esté más dispuesta, porque a mí me parece eso muy difícil. Imagínense, me pueden apedrear, ¿y qué va a decir José?
Y José, pensando en dejarla secretamente, también el Señor le mandó la razoncita y le dijo que la recibiera. ¿Cómo sería donde el Señor nos mandara esos desafíos que le puso especialmente a esta pareja? Y Lucas 2 relata cómo ellos llevaron al Señor Jesús a Jerusalén después del rito de la purificación. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecerle, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En Levítico 12:8, Dios le ordena a las mujeres que no pueden traer una ofrenda de una oveja, como ofrenda traer 2 tórtolas o 2 palominos. Ellos ofrecieron a Dios 2 tórtolas o 2 palominos, porque esto, además de la obediencia que tenían, nos denota su capacidad económica. Eran personas que no tenían mucho, pero eran fieles en lo que tenían. No pospusieron esa ofrenda y ofrecieron su sacrificio. Así como ella dio a luz al Hijo del Altísimo y José accedió a obedecer a Dios cuando el ángel se lo mandó, no era una sugerencia. Asimismo ellos obedecieron a la hora de llevar sus ofrendas conforme al mandato de Dios. Ellos no se pusieron a decir que era complicado el viaje, que había que comprar pañales, que había que suplir otras necesidades, sino que lo primero que decidieron en su corazón fue hacer lo que Dios les mandaba. Ser fiel con las finanzas es hacer lo que tenemos que hacer, aunque tengamos poco o nada. Soy fiel a Dios cuando tengo poco. Y sigamos las instrucciones y vamos a hablar de un hombre de Juan el Bautista en Lucas 3. Porque dice que debemos hacer frutos dignos ¿de qué? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Sí está puesto ahí? Bueno, entonces vamos a leerlo junto. Vamos a leerlo junto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios pudo levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, dígale al vecino, no da, se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro. Les decía que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, porque nada les valía bautizarse para seguir viviendo de la misma manera. Y además les dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, y esa hacha corta todo árbol que no da buen fruto, y ese árbol es echado al fuego. Mis amigos, si ahora mismo Dios hace una revisión de nuestros frutos, ¿qué pasaría? Nos cortarían y nos echarían al fuego. Quiero que valoremos cómo el texto nos instruye acerca del manejo que le damos a las riquezas y también la forma en que adquirimos nuestros bienes. Dice: el que tiene 2 túnicas, al que no tiene.
y el que tiene que comer, haga lo mismo. Similar a lo que hemos venido hablando los 2 últimos viernes, ¿cierto? Tenemos que compartir lo que tenemos, echar nuestro pan sobre las aguas. Y los publicanos preguntaron, ¿qué haremos? No exijáis más de lo que está ordenado. Esto quiere decir que muchos, siendo codiciosos, pedían más de lo requerido para quedarse con eso. Para servirle a Dios no podemos robarle a nadie. ¿Y cómo aplicamos eso para nosotros? Estamos exigiendo más de lo debido. Estamos ganando parte de nuestros recursos de manera deshonesta. Y a los soldados que se acercaron les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Eso pasa mucho en las empresas. Dígale al empleado que diga esto, porque si no, o nos puede ocasionar una multa. Entonces, lo hacemos con mucha frecuencia. Calumniar es atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Y les deja un mandato mucho más complejo todavía. Contentaos con vuestro salario. Es estar satisfecho con sus salarios, que cada que a usted le llegue el pago de su salario no reniegue, sino que con alegría acepte lo que le corresponde. Si usted hace estas cosas, le tengo una buena noticia, califica para darle un rumbo nuevo a su vida. Es momento de dejar de hacerlas si está haciendo las cosas como no deben ser. Es tiempo de actuar conforme a la palabra de Dios. Juan no fue y les dijo, pecadores, ustedes ya están en el infierno. No, para ustedes no hay arrepentimiento, porque además nosotros somos muy dados a señalar. Nosotros no extendemos la misma misericordia que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Y cuando vemos a alguien que está más perdido en sus delitos y sus transgresiones, decimos, ese no tiene esperanza. Qué sorpresita nos vamos a llevar al otro lado. Las soluciones de Dios son simples. No se necesita estudiar durante mucho tiempo en un instituto, ni graduarse como teólogo para entender esto. Nosotros somos agradecidos con lo que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da, dígale a su vecino, todo es un regalo. Es incluido nuestros salarios y los pagos que recibimos por nuestros negocios. Las palabras de Juan fueron pocas pero contundentes. Yo no me imagino a Juan parado con su forma típica de cómo se vestía y todo en este tiempo. Tal vez le echaríamos piedra entonces, porque decía cosas que no nos gusta escuchar. No les decoró el mandato divino, ni a los publicanos, ni a los soldados. Para dar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que actuar justamente. Dígale al vecino, actuar justamente. Y hablando de ser agradecidos, cuando Dios nos bendice por medio de nuestro salario, de una ofrenda que alguien nos da, de alguna forma una remuneración, tenemos que ser siempre agradecidos. Y vamos a ver un hombre que fue agradecido, la actitud que tomó Pedro cuando el Señor Jesús le permitió pescar muchos peces. Y yo les voy a contar la historia. Recuerdan, habían estado pescando toda la noche. ¿Pescaron o no pescaron? Ya estaban organizando las redes, el Señor vino a predicarles, quiso montarse en una de las barcas, era la de Pedro. Le dijo que se corriera un poquito más para predicarle a las multitudes. Y cuando terminó de hablar, le dijo, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Simón, que sabía que la noche anterior no había pescado nada, le dijo, intentamos toda la noche, hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. Lo echaron y dice que una gran multitud de peces, que tuvo que llamar la otra barca, que casi anegaban las barcas porque era mucha la pesca. Pero quiero resaltar del texto lo siguiente: cae de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, él no dijo: vámonos para la placita a vender todo esto porque esta es una gran ganancia. Dice que dejándolo todo, le siguieron. Para empezar, Pedro le había prestado su barca para que pudiera sentarse ahí. Sabía que lo que uno tiene es del Señor. Cuando terminó de hablar el Señor, no se dirigió a él: ay, no, Señor, usted no es pescador. No, usted no sabe nada de eso, pero no, dijo, lo voy a hacer por tu palabra. Fue tanta esa pesca que ellos fueron sorprendidos y les entró temor. Jesús les da una nueva profesión, que ahora serán pescadores de hombres. Y me atrevería a decir que fueron más las almas que alcanzaron y que siguen alcanzando hasta hoy con su testimonio estos hombres, que la cantidad de peces que pescaron aquel día. Luego de este milagro, ya lo leímos, dejaron todo y le siguieron. No deje que las bendiciones de Dios que le da se le conviertan en un tropiezo para seguirlo. No deje que algo bueno se convierta en un obstáculo. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Y en este mismo capítulo nos habla de Leví. Iglesia, ¿quién es Leví? ¿Quién es Leví? Mateo. Muy bien, Anderson. Mateo era publicano, es decir, de los que recaudaban impuestos para Roma. Ya hablamos de ellos en lo de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Los publicanos eran altamente despreciados por el pueblo judío debido a que servían en favor de sus opresores. Sin embargo, a quien los judíos habían rechazado, el Señor mismo lo llamó. ¿Sabe qué hizo Leví después de ser llamado? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Después hizo un gran banquete en su casa, en compañía de publicanos, porque recuerda que ellos solo podían reunirse ellos mismos, porque no era que fueran muy queridos por la gente. Eran excluidos por el pueblo, les tocaba reunirse entre ellos. Criticaron al Señor por comer con pecadores, pero el Señor les dice que Él vino ¿para quién? Para los enfermos, no para los aliviados. Y gracias a eso ahora tenemos, ¿cuál evangelio, Anderson? El evangelio de Mateo. Para servir a Dios tenemos que entender que necesitamos ayuda. Si nos creemos perfectos, no podemos ser restaurados, porque pensamos que no tenemos nada para restaurar. Leví dejó todo por el Señor. Él poseía riquezas, pero la alegría de encontrarse con el Señor Jesús lo impulsó a celebrar, a atenderlo y a servirle con su vida en su ministerio. Nosotros también podemos hacer cada rato banquetes como Leví. Cuando atendemos al hambriento, al sediento, al forastero, al enfermo, al preso, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para Él. También tenemos a María Magdalena, a Juana, a Susana y a muchas otras mujeres que contribuyeron al sostenimiento de Jesús y de los 12. Y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios con Él
iban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras. Dígale a su hijo que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Esas mujeres, junto con los 12, acompañaban al Señor mientras Él anunciaba el reino de Dios. Ellas habían sido sanadas de espíritus inmundos y de enfermedades. Querían que esta esperanza alcanzara a muchas personas. Sabían que la respuesta a todas sus necesidades era Jesús. Recuerden que la forma, ese vacío que tenemos no lo puede llenar ni el poder, ni la plata, ni el sexo, ni las relaciones con otras personas, ni la rumba. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Por eso, de sus bienes personales, estas mujeres ayudan a sostener tanto a Jesús como a los discípulos. Hablemos también de Zaqueo. Era nada más y nada menos que el jefe de los recaudadores de impuestos. Imagínense en eso. Eran el jefe de los publicanos, que tanto hemos hablado hoy. Y era un hombre muy rico. Era pequeño de estatura, queriendo ver a Jesús, se monta en un árbol, en un sicómoro, donde él iba a pasar porque él quería verlo. Y él simplemente, el Señor lo mira, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, ¿cómo nos gusta murmurar? Diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad, dígale a su vecino, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré 4 veces. Tan bueno es saber que Dios nos puede dar órdenes y que las acatamos. Jesús le dijo a Zaqueo que debía quedarse en su casa y lo recibió con gozo. Somos nosotros así de obedientes cuando Dios nos da una orden, porque hay gente que no se le puede decir nada, ni Dios le puede hablar. Vean que uno sabe lo que sí tiene que hacer. El problema es que muchas veces nos hacemos los de la vista gorda. La gente murmuraba diciendo que Zaqueo era pecador. Él entonces, sabiendo lo que le correspondía, dijo, yo le pregunto, él mismo le dijo al Señor, el Señor ni siquiera le dijo 4 veces, no, él solito dijo que entregaría la mitad de sus bienes a los pobres, y dice, la mitad de mis bienes voy a regalar. Algunos no pueden ni dar un mercadito al mes. En otras iglesias, por supuesto, eso no pasa aquí. También dijo que si en algo había defraudado a alguno, lo iba a devolver 4 veces. Defraudar es estafar, timar o robar. Zaqueo era consciente de todo lo que él había hecho, así como nosotros somos conscientes de todo lo que hemos hecho. Él no fue movido a cambiar por la gente, es más, la gente yo creo que lo despreciaba, fue movido a cambiar por el honor de servir al Señor Jesús. Y decidió restituir, había firmeza en su resolución. Y desde el mismo día que entró Jesús a su casa, decidió hacer las cosas bien. Y amigos, los que decimos haber recibido al Señor hace tanto tiempo, ¡qué lidia! ¿Por qué necesitamos tantos años para cambiar el rumbo de nuestras vidas? Y decimos, no, es que no, esto no cambia. No, es que el Señor está esperando que usted lo haga. Usted es el que no pone la firmeza para cambiar su vana manera de vivir.
Ahora, puede que no tengamos para restituir 4 veces a los que hemos defraudado, pero por lo menos sí podemos dejar de llevar la vida que llevamos y que no le agrada a Dios. Que la salvación, le dice Jesús, ha llegado a esta casa, porque Él vino a salvar lo que se había que. Y más ejemplos de la buena mayordomía en Lucas 21. Levantando Jesús la vista, ustedes conocen el texto, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y también vio una viuda que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Él dijo que esa había dado más que todos ellos. No vamos a profundizar sobre lo que daban, de los ricos que daban ofrendas, si era lo que sobraba, porque ya no estamos dando ejemplos de mala mayordomía. Espero. Vamos a hablar de la viuda, que también era pobre. Pobre es quien no tiene lo necesario para vivir económicamente. Ella dio todo lo que tenía. Así era su corazón. Siendo poco, lo que entregó a la vista de los hombres, a los ojos de Dios, fue demasiado, más de lo que habían entregado los ricos. Dios ve nuestros corazones. Dios, no sigamos viviendo como si Dios no lo supiera, porque recuerde que delante del Señor estamos completamente desnudos. También encontramos a Bernabé, de quien dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la puso a los pies de los apóstoles con el propósito de agradar a Dios, confiando en que ellos le darían la disposición a esa provisión correcta. Además, dedicó su vida a servir junto a los apóstoles, estableciendo también ministros como Pablo y Juan Marcos. Bernabé trabajó instruyendo a muchas iglesias en el reino de Dios, animando a muchos a permanecer fieles en el Señor. Y aún después de hacer esto, de vender su heredad y entregarla, seguía trabajando, sirviendo a sus propias expensas como Pablo, sin cosechar la ayuda material de las iglesias que no se ocupaban de ellos como mensajeros de Cristo. Él se ocupaba. También encontramos a Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida en griego es Dorcas. Esa mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. En el texto original dice que estaba llena de buenas obras. Tenía tanta abundancia en buenas obras porque constantemente hacía caridad. O sea, era solidaria con el sufrimiento ajeno y que socorrió y auxilió a aquellos que lo necesitaban. Amigos, esta vida es para impactar a muchos, dando testimonio de lo que Dios hizo por nosotros primero y también para que ayudemos a los demás. Como dijo el Señor Jesús, hagan a los otros como quisieran que les hicieran a quienes, a ustedes. Seamos para el otro esa ayuda, ese impulso, esa esperanza que nos gustaría que los demás fueran para nosotros. Y para finalizar, hablemos de un hombre, Cornelio. Dígale a su vecino, Cornelio. En Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchísimas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Un centurión era un miembro de la milicia romana. Este era un hombre que tenía una posición de autoridad y estaba a cargo de una cohorte. Una cohorte era una unidad táctica militar compuesta por mínimo 80 soldados. Cornelio era un hombre piadoso, es decir, compasivo y temía a Dios. Realizaba obras de beneficencia para su pueblo y daba generosamente. Pero también oraba continuamente.
todas las contribuciones y oraciones que este hombre subieron como olor grato delante del Señor. Quiere decir que Dios escucha lo que oramos y también mira cuando ayudamos a alguien. Pregunta. Dígale hacia el que está a su lado, ay, ay, ay. ¿Oras continuamente? ¿Dios te ha escuchado ayudando generosamente? Estas ayudas de Cornelio movieron a misericordia a Dios, quien le permitió nacer de nuevo y que fuera salvo junto con toda su casa. Dios tuvo misericordia de Cornelio, así como Cornelio tuvo misericordia de muchos. Así como nosotros hagamos con las personas, también así hará Dios con nosotros. Acabamos de pasar muchas citas bíblicas de las riquezas y, por ejemplo, de malos y buenos mayordomos de los bienes terrenales. Tenemos muchos espejos. Este tema no debe ser ignorado, porque al final todo se resume en una palabra: obediencia. Debemos cumplir con responsabilidad las indicaciones y órdenes que Dios nos da. Y recuerde la conclusión de Salomón después de disertar mucho sobre muchísimas cosas. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Debemos obedecer a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Tenemos mucho que pensar. De hecho, nos haría bien volver a escuchar este mensaje. Vamos a estar de pie, por favor. Señor, te damos gracias esta noche. Yo te pido que todo este mensaje y esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, declarada, establecida. Que podamos meditar, deleitarnos en esta palabra y meditar en todas las citas que hemos dado y las que no hemos citado esta noche, Señor. Para que de verdad nosotros en este tema que nosotros pensamos que Dios no se ocupa, sí se ocupa. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Y Dios nos está llamando, iglesia, a enderezar el camino si de pronto estamos en la senda equivocada. Y hoy los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayan en paz a sus casas. Dios les bendiga.